Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de biografías con historia. En este vídeo vamos a conocer quién fue Leticia Bonaparte, porque más que simplemente la madre de Napoleón, esta peculiar y extraordinaria mujer desempeñó un papel crucial en la formación del hombre que cambiaría el curso de la historia de Europa. Vamos a pasar desde su infancia en la isla de Córcega hasta convertirse en la matriarca de una dinastía imperial conocidísima. Pues bien, todo empezó en Ajaccio el 24 de agosto de 1749 o 50, hay dudas, donde nació Leticia Ramolino, que descendía de una distinguida familia toscana que vivía en la isla de Córcega desde ya hacía varias generaciones. Un antecesor de la familia, Gabriel Ramolino, había sido un destacado militar que se había ganado el favor del duque de Génova, quien había otorgado a esta familia valiosas tierras en Ajaccio. Y aquí la familia echó raíces y fue liderada por el padre de Leticia, Giovanni Jerónimo Ramolino, un capitán comandante y luego inspector general. Pues bien, la vida de Leticia estuvo marcada ya desde muy pequeña por la pérdida de su padre en 1755, porque ella entonces tenía nada, como unos 5 o 6 años. Y tras esto, su madre, Ángela María Pietra Santa, se volvió a casar con François Fesch, un oficial de ingeniería naval. De este segundo matrimonio nació José Fesch, quien más tarde, se convertiría en un importante eclesiástico. Su educación fue escueta y se centró bastante en prepararla para ser una buena esposa. Se dice que era muy guapa y que era muy inteligente y muy astuta. Y desde bien jovencita ya mostraba un gran interés por temas como la economía, la política, la historia. Pero bueno, con apenas 14 años, el 2 de junio se casó con Carlos María Bonaparte, un joven de 18 años que había estudiado Derecho en Pisa y estaba comenzando su carrera como abogado. El matrimonio fue arreglado por las respectivas familias de la pareja, evidentemente, pero se llevaron bastante bien. Muestra de ello fueron los 13 hijos que tuvieron, aunque de hecho solo 8 sobrevivieron. Tuvieron 5 hijos y 3 hijas. Nada más casarse ya se quedó embarazada, pero los 2 primeros hijos que tuvo, un niño y luego una niña, murieron. Después tuvo a José, que se dice que era uno de sus favoritos, y encima nació solo 6 días después de la muerte de la hija que Leticia había tenido antes que él, y luego ya vino Napoleón. Le siguieron 2 niñas y un niño que también murieron, luego Luciano, el otro de sus favoritos, Elisa, Luis, Paulina y Carolina. Y el pequeño Jerónimo, pobre. Su vida familiar no fue muy tranquila, que digamos, porque estuvo muy entrelazada y vinculada con las turbulentas luchas políticas de la época. Una de las fuentes de ingresos de la familia provenía del trabajo de Carlos para Pascal Paoli, un patriota y líder revolucionario corso. Cuando las fuerzas francesas desembarcaron en Córcega en 1768, Paoli lideró una guerra contra los franceses y que en sus inicios fue un éxito. A principios de 1769, a pesar de estar embarazada por cuarta vez, Leticia acompañó a Carlo al frente. Sin embargo, en la batalla del Ponte Novo, muy famosa, las fuerzas corsas fueron derrotadas y Leticia se vio obligada a huir de regreso a Gaccio a través de las montañas. No me diréis que la vida de esta mujer no fue interesante. Precisamente poco después del regreso de Leticia, esta dio luz a su segundo hijo sobreviviente, que fue precisamente Napoleón. La vida de la pareja, que había empezado con una cierta comodidad, pronto se enfrentó a dificultades económicas. Pensad que era una familia con muchas bocas que alimentar. Los ingresos del padre eran modestos y aquí hay que destacar la ayuda que les brindó el conde Marbeau, que era el gobernador de la isla y también amigo de Carlos. Se dice que Leticia mantuvo una relación amorosa con el conde y que de ahí venían las ayudas que recibía la familia. Por ejemplo, los hijos mayores del matrimonio, Napoleón y José, consiguieron una beca para estudiar en Francia y fue gracias a la intervención del conde. ¿El motivo? ¿Quién lo sabe? Aunque es cierto que muchos historiadores afirman esta relación, no hay pruebas directas que la apoyen, así que la duda queda en el aire. En febrero de 1786 murió su marido Carlos, de un cáncer de estómago en Montpellier y ella quedó viuda con 35 años solo.
En los años siguientes, Leticia se puso a la cabeza de la familia y demostró su habilidad para mantenerlos a todos unidos y sacarlos adelante, a pesar de tener a sus numerosos hijos y hijas dispersados por toda Francia en busca de educación y de formación. Era una madre muy dura y muy severa, pero la verdad es que, carácter aparte, la mujer no lo tuvo nada fácil. Con ingenio y mano firme dirigió y administró su hogar, pero aún así sufrió a partir de entonces bastantes altibajos financieros, momentos de mucho apuro y otros un poco más relajados. Empieza la Revolución Francesa y la agitación política y social volvió a Córcega. Napoleón al principio siguió a Pascal Paoli, pero luego, cuando éste se puso al lado de Francia, de la Francia revolucionaria, se volvió contra él y perdió. Así que en mayo de 1793, Leticia y su familia se vieron obligados a huir de Ajaccio, mientras su casa era incendiada y sus campos saqueados por los partidarios de Paoli. Huyó a Francia junto a sus hijos más pequeños. Primero se instalaron en Toulon y luego consiguió alojamiento en 2 habitaciones pequeñas en los suburbios de Marsella, pero iban muy escasos de dinero, con lo que dependían de un comedor de beneficencia para alimentarse, ojo. Incluso se dice que sus hijas tenían que lavar la ropa en una fuente pública. Ya lo veis, el hecho es que su vida allí fue muy difícil y no hay duda de eso, se sabe. Finalmente, con el apoyo adecuado, Leticia recibió la ayuda que se les había dado a los refugiados corsos y pudo instalarse en el Hotel de Sipiax de Marsella. Por otro lado, su hijo, Napoleón, las cosas le iban bastante bien. Había ganado gran popularidad y había ascendido dentro del ejército francés, con lo cual pudo empezar a ayudar considerablemente a su familia. Sus sucesivos triunfos no solo llenaron los bolsillos de Leticia, sino también los de sus hermanos mayores. Para ella, la principal preocupación era la de asegurar el futuro de sus hijas, así que se puso manos a la obra. En contra de la opinión de Napoleón, que lo consideraba poca cosa, casó a su hija mayor, Elisa, con un oficial corso. En el caso de su segunda hermana, o su segunda hija, de Leticia, Paulina, las cosas fueron más complicadas, porque ella se enamoraba mucho, estaba enamorada de un hombre bastante problemático y a Leticia no le gustaba esta relación. En fin, el matrimonio que sí la hizo feliz fue la de José, cuando se casó con Julia Clary, que era la hija de un comerciante muy rico de Marsella. Pero bueno, esta satisfacción le duró poco, porque no le gustó nada cuando se enteró en 1796 que Napoleón se había casado en París con una viuda, Josefina Beauharnais, y para colmo ni siquiera la habían informado. Se lo tomó fatal, no le gustaba nada a Josefina y no se cortó ni un pelo en hacérselo saber tanto a ella como a él. Y el tiempo no suavizó esta antipatía y este desprecio que sentía por ella, porque no la tragó nunca. De hecho, esta boda supuso el enfriamiento y distanciamiento entre madre e hijo. En Córcega, los partidarios de Paoli fueron derrotados y expulsados de la isla, con lo que Leticia pudo regresar allí, a su antigua casa, y recibir una generosa compensación del gobierno francés para que pudiera reconstruirla, ya que recordad que la habían quemado y que estaba muy dañada. Leticia no lo podía evitar, iba con su carácter. Controladora, un carácter fuerte, y por mucho que pasaran los años y que sus hijos crecieran, ella continuaba ejerciendo un fuerte control con ellos. Daba igual que fueran príncipes, emperadores, reyes, da igual, los reñía a partes iguales, se consideraba que se lo merecían. Su deseo era que todos se beneficiaran equitativamente del éxito de Napoleón, y por ello, cada vez que uno de sus hijos era, digamos, premiado, insistía en que los demás también tuvieran algún tipo de reconocimiento. En alguna ocasión actuó de mediadora y pacificadora entre hermanos, como cuando, por ejemplo, Napoleón se enfadó muchísimo con uno de sus hermanos, con Luciano, cuando éste se casó por segunda vez sin su autorización. En fin, era una matriarca en toda regla. Además de ser el eje central de la familia, Leticia también ejercía una influencia significativa en Córcega, no os penséis. Allí era como una especie de gobernadora no oficial. Se dice que ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. También supervisaba obras de caridad imperiales y cosas así. Cuando Napoleón fue designado primer cónsul de Francia, Leticia se trasladó de Ajaccio a París, donde estuvo
viviendo cómodamente gracias a una suculenta pensión que le asignó Napoleón. A pesar de la fama y la riqueza de él, el favor y la bendición de su madre no estaban garantizadas, ¿eh? Tras su ascenso al trono, Napoleón otorgó títulos nobiliarios a su familia, como por ejemplo el de príncipe del imperio para sus hermanos tanto José como Luis. Leticia recibió el título de señora madre del emperador o algo así, pero este título a ella no la aplacó. Y cuando en 1804 Napoleón fue coronado como emperador junto a Josefina en la Catedral de Notre Dame de París, ella no asistió. Le hizo un feo a su hijo y viajó a Roma con su otro hijo, Luciano. No estuvo físicamente en la ceremonia, pero sí que aparece en el famosísimo cuadro de la coronación que todos conocemos, faltaría más. Napoleón quiso que, al menos de una forma tuneada, ella estuviera presente e inmortalizada en el cuadro. Cuando regresó a París de su viaje a Roma, se instaló en una propiedad que le había comprado a su hijo Luciano en la calle Saint-Domingue. Aparte de lo del cuadro, otro gesto conciliador que tuvo Napoleón con su madre, porque a pesar de los rifirrafes que tenían, él la admiraba mucho y la quería mucho, fue el de otorgarle un gran castillo del siglo XVII, el castillo de Pont-sur-Seine en Aube. Precisamente fue allí donde se trasladó a vivir después de alojarse un tiempo en la casa esta que tenía en la calle de Saint-Denis. A pesar de sus considerables ingresos, Leticia era conocida por reservar grandes sumas de dinero cada año, lo que algunos de su alrededor no lo veían muy claro, pensaban que no era una buena gestión de los fondos. Pero ya hemos visto que Leticia no tenía un pelo de tonta, y lo que realmente se cree es que lo más probable es que se estuviera preparando para un posible colapso del imperio de su hijo. La mujer ya había vivido mucho y la experiencia tiene un grado, ¿no? O al menos eso se dice. Pues creo que con esta actitud lo que estaba reflejando eran sus prioridades de forma muy clara. Todo puede cambiar en un segundo y es mejor prevenir que curar. Pero bueno, a pesar de su prudencia financiera, Leticia tampoco dudaba en abrir la bolsa cuando lo consideraba necesario, especialmente para ayudar a Luciano con sus problemas económicos, que no eran pocos. Recordad que su mayor deseo era mantener la armonía entre sus hijos. Así pues, la discordia entre Luis y Napoleón la preocupaba tanto como la que también tenía Luciano con Napoleón. Es que los hijos tenían sus rifirrafes también, ¿eh? Cuando Napoleón se separó de Josefina, ya os podéis imaginar que a ella no le dolió. Todo lo contrario, seguramente pensó que ya era hora y que por fin se resolvía uno de sus quebraderos de cabeza. En 1814, cuando todo empezó a desmoronarse, ella estuvo fielmente al lado de su hijo. Los enemigos de Napoleón tomaron el control de París y lo forzaron a abdicar y a exiliarse en Elba, y Leticia lo acompañó en su exilio. Con el declive del imperio, sus hermanos también evidentemente se vieron afectados. Perdieron sus tronos, sus títulos y parte de su fortuna. A pesar de las difíciles circunstancias y la abdicación del emperador, Leticia tenía garantizada una buena pensión anual, así que económicamente hablando no quedó mal parada. Además, durante estos momentos tan revueltos y de crisis, también demostró un saber estar y una valentía admirables. Nunca huyó de sus adversarios y no dejó en ningún momento de guiar y aconsejar a sus hijos. Y por cierto, también hizo gala de sensatez financiera al liquidar su propiedad francesa antes de que se la quitaran, con lo que una vez más demostró que sabía muy bien lo que se hacía y que sabía prepararse para las adversidades que podían llegar. Cuando su hijo regresó de París para liderar el imperio de los 100 días, ella también le acompañó y estuvo a su lado. Pero ya cuando definitivamente fue derrotado en la batalla de Waterloo y exiliado a la isla de Santa Elena ya definitivamente, ella, que ya estaba bastante enferma, se vio obligada a despedirse de su hijo. Tras esta despedida se trasladó otra vez a Roma, donde el Papa le dio refugio y allí vivió acompañada de su hermanastro, el cardenal Fesch, en el Palacio Falconeri. Cada vez llegaban menos noticias de Santa Elena y Leticia cada vez estaba más preocupada hasta que al final le llegó la triste noticia de la muerte de su hijo Napoleón en julio de 1821. Quedó
devastada y su dolor aumentó aún más al morir dos de sus otras hijas, Elisa y Paulina, y también algunos de sus nietos. Bueno, enferma y casi ciega, pero totalmente lúcida y sin perder un ápice de dignidad, acabó muriendo en Roma el 2 de febrero de 1836 a los 85 años. Primero fue enterrada en el convento de las Hermanas de la Cruz y de la Pasión en Corneto, y luego, varios años más tarde, en 1851, sus restos fueron trasladados a Agazio, y ya por 1860, por órdenes de su nieto, de Napoleón III, se le dio sepultura definitiva en la capilla imperial que hicieron construir allí en Agazio, en el Palacio Fesch. Y bueno, y aquí concluyo este viaje por la vida de Leticia Bonaparte. Espero que su historia nos inspire un poco a todos a valorar el papel que han tenido muchas mujeres en la historia y a reconocer la importancia de cada individuo, sea hombre o sea mujer, incluso aquellos que han sido eclipsados por figuras más, digamos, prominentes, porque todos, por poco que sea, han puesto su granito de arena en nuestra historia. Como siempre, os mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Hasta muy pronto.